Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro. Bienvenidos a una segunda sesión de su canal Derecho Crítico. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema polémico que no es otro que el de las pensiones de los colegios privados. Hace unos días ya vienen circulando noticias a través de las cuales muchos padres de familia están manifestando su malestar por las altas pensiones que les están cobrando estos colegios, ya que la educación que sus hijos están recibiendo no es la misma que venían recibiendo los años anteriores. Y es que como todos sabemos, la cuarentena ha hecho que los niños hoy tengan que estar recibiendo clases en sus propios hogares, es decir, a través de un formato virtual y no presencial como años atrás. Pues bien, los padres dicen que el precio de las pensiones, que se supone debería reflejar costos, no está considerando la situación actual en la que estamos atravesando. Porque los niños, al no ir al colegio, no están haciendo uso de las instalaciones, no gastan luz, no gastan agua. Es decir, los costos operativos y los costos de mantenimiento no existen para el colegio. Por lo tanto, los precios de las pensiones deberían ser menores. Los padres le han reclamado a través de los medios de comunicación al ministro de Educación que haga algo, que de cierto modo obligue a los colegios a que bajen las pensiones, porque muchos de ellos, con la cuarentena, no están trabajando, los ingresos se han reducido y por lo tanto no pueden pagar lo que venían haciendo años atrás. Además, porque tampoco sería coherente con los costos que actualmente están teniendo los colegios. Pues bien, hoy entonces vamos a analizar dentro del marco normativo si es posible que los colegios estén obligados a bajar las pensiones. Vamos. La Constitución Política del Perú, en su artículo 58, reconoce la libre iniciativa privada como un derecho de toda persona. Este derecho supone que todos podemos participar de la vida económica del país, por ejemplo, creando un negocio. Y este derecho se ejerce dentro de una economía social de mercado. La economía social de mercado es un modelo económico, pero no es ni capitalista ni socialista. ¿Qué tipo de modelo económico es? Bueno, el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ha señalado que la economía social de mercado es un modelo que asegura la competencia, estimulando la capacidad productiva individual, es decir, de cada persona, para promover un bienestar general, es decir, un bienestar para todos los habitantes de un país. Por lo tanto, se apuesta por lo que cada persona individualmente puede hacer en pro de la colectividad. Siendo así, tenemos entonces que hay dos protagonistas. Por un lado, la persona que representa lo individual y el Estado que representa los fines sociales. Dentro de la actividad económica, la persona tiene derecho a ejercer una libertad de contratar. Esto es, libertad para decidir con quién contrata y bajo qué términos. También una libertad de comercio, para poder transar bienes y servicios en el mercado dentro y fuera del país sin trabas. Una libertad de empresa que implica la libertad de crear un negocio, accediendo al mercado, organizándose independientemente, pudiendo competir en el mercado y también la libertad para ponerle fin a su propio negocio. Y una libertad de industria que implica participar de actividades de producción y transformación de insumos y bienes. El Estado, por su lado, en la actividad económica tiene un rol subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no puede ser empresario. El Estado está limitado para ejercer actividades económicas y únicamente podrá participar si es que existen bienes y servicios que son necesarios para el país, pero que nadie, es decir, que ninguna persona puede proveerlos. Solamente en esas situaciones el Estado puede intervenir en la economía como un agente económico. Considerando todo esto, existe entonces una primacía por los derechos individuales y en ese sentido las personas participan de la actividad económica con sus negocios
de una manera libre. Sus negocios entonces se rigen bajo las reglas de oferta y demanda y el Estado no interviene en las mismas. Entonces, cada colegio tiene libertad para fijar el monto de sus pensiones. El padre de familia que no esté de acuerdo con ese monto tendrá que buscar otras alternativas. Así podrá mirar otros colegios y comparará si el precio de este es menor o mayor que el ofrecido anteriormente. El padre de familia elegirá entonces aquella alternativa que le convenga más, en este caso la última opción que ha sido presentada. Los colegios representan la oferta y el padre de familia representa la demanda. Cada quien es libre, por un lado, para fijar su precio y por otro lado, para decidir si se contrata o no un servicio. Bueno, entonces seguramente se estarán preguntando, ¿eso es todo? ¿El Estado no puede hacer más? Sobre el particular, vale la pena comentarles un caso. El Tribunal Constitucional, en el expediente 0011-2013, vio una acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Lima Norte contra una ley, la 29947, enfrentándose así al Congreso. La ley 29947 es la ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado público y privadas. La finalidad de dicha ley era garantizar la continuidad al derecho al acceso a la educación de calidad. Dicho de otro modo, a través de esa norma, si los estudiantes tenían problemas económicos para pagar sus pensiones, los centros educativos superiores no debían eh, impedir la asistencia a clases de esos alumnos y tampoco podían negarse a tomarle las evaluaciones y debían continuar atendiendo los reclamos que estos tuvieran. La lógica de esta norma era que los estudiantes continuaran formándose a pesar de no tener los medios económicos para poder pagar la pensión. Y los centros educativos superiores no entregarían los certificados ni los títulos sino hasta que se les pague. Desde el punto de vista del Colegio de Abogados de Lima Norte, la ley generaba perjuicios a los centros educativos superiores, afectando directamente sus derechos a la autonomía universitaria, la libertad de asociación y la libre iniciativa privada. Este último ya lo hemos visto. La autonomía universitaria hace referencia a la facultad que tienen las universidades para autogobernarse, para llevar a cabo sus propios procesos académicos, para autonormarse, para regirse administrativamente y para poder fijar los precios por los servicios que brindan. Es decir, también tienen una autonomía económica. La libertad de asociación es un derecho que comprende a la libertad de reunión para poder formar una asociación sin fines de lucro. Por otro lado, el Congreso defendía a la educación. El Tribunal Constitucional entonces tuvo que evaluar todos estos derechos y sobre la educación mencionó que la misma tiene un carácter binario, es decir, tiene dos lados que ver. El primer lado es que la educación es un derecho fundamental y por lo tanto contribuye a la autorrealización del ser humano y al progreso colectivo de la sociedad. El otro lado es que la educación es un servicio público y al ser un servicio público, el Estado tiene un rol regulatorio más intenso y le tiene que dar una especial protección a las personas, entiéndase, a los estudiantes contra condiciones abusivas en contratación. Considerando este criterio, el Tribunal Constitucional entonces concluyó que la educación debía primar frente a los derechos de los centros educativos superiores, porque la educación es el basamento de formación de proyecto de vida de las personas y la conformación de una sociedad democrática, solidaria y justa que impulsa el desarrollo del país. Entonces, el Tribunal Constitucional ponderó, balanceó los derechos
y en esa oportunidad hizo primar a la educación. Queda claro que los precios en el Perú se fijan de manera libre. Y eso es así porque la Constitución protege las libertades individuales, como la de empresa, de contratación, industria, comercio, entre otros. Estos derechos deben ejercerse en armonía con fines sociales que el Estado persigue. Y es por eso que en el año 2013 el Tribunal Constitucional falló a favor de la Ley 29947, priorizando el derecho a la educación de los estudiantes frente a las libertades económicas de los centros educativos superiores. Esto implica que el Estado sí podría intervenir a solicitud de la población en determinadas condiciones económicas impuestas por los colegios privados. Y una de esas condiciones económicas es la pensión, que muchos padres de familia consideran que es injusta porque es muy alta en estas circunstancias. Pero como ya dije, la educación es un servicio público y al respecto vale la pena comentarles una norma, el Decreto Legislativo 757, que es la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Esta norma en su artículo 4 señala que si bien los precios son libres, los servicios públicos sí pueden tener una fijación administrativa de precios, siempre que sea por una ley dictada por el Congreso de la República. Esto da pie a que el Estado pueda intervenir en las pensiones de los colegios privados. Sin embargo, esta opción no es muy saludable y les explico. Si el Estado tuviera que fijar el monto de las pensiones, ¿cuál sería la pensión justa? ¿100 soles? ¿200 soles? ¿500 soles? No es lo mismo un precio en San Isidro que un precio en Comas. Entonces, parece ser una labor bien compleja, y efectivamente lo es. Les comento que para los servicios públicos como agua, luz, telefonía fija y los servicios de infraestructura de transporte de uso público como los aeropuertos, los puertos, los ferrocarriles y las carreteras, la fijación de precios es una labor absolutamente compleja. Cada uno de esos sectores cuenta con un organismo especializado que es el organismo regulador. Y el organismo regulador, a pesar de contar con gente muy calificada, le es difícil fijar el precio. Hay ocasiones en las que se ha equivocado en fijar la tarifa de los servicios públicos. A nivel nacional, las empresas prestadoras de servicios públicos regulados no pasan de 100. En Lima Metropolitana nomás, hay más de 6.000 colegios privados, solo en Lima. Imagínense a nivel nacional, el Estado tendría que fijar un monto de pensión para cada uno de esos colegios. Si ustedes me dicen, pero se va a fijar un monto que sea igual a un porcentaje de descuento, por ejemplo el 50%, pero ¿acaso todos los colegios son iguales? Los colegios tienen diferentes instalaciones, algunos son más grandes que otros, algunos tienen más profesores, más alumnos, más consumo de agua, de luz, algunos tienen internet y otros no. Es decir, cada colegio tiene una estructura de costos distinta. Si de repente el Estado considera que debe descontarse el 50%, algunos colegios de repente no se verán afectados, otros medianamente, y algunos otros desaparecerán. Esos que se vean afectados implicarán que despidan trabajadores, profesores, auxiliares, técnicos, personal de limpieza y demás. Ellos también son el sostén de su hogar. Y más adelante el efecto será que los colegios privados que queden no tendrán el incentivo de invertir en innovación y habrá menos oferta a futuro, porque el Estado está incidiendo en una pieza clave de un negocio, que es el precio. Visto así, ¿cuál es la salida entonces? Hoy por hoy sabemos de que los colegios no tienen el incentivo de comunicarse con los padres de familia. Eso les molesta a los padres porque sienten que no están siendo escuchados y que el colegio finalmente no tendrá un motivo de reducir la pensión. Y lo que queda claro es que el servicio es diferente. Entonces, la salida va por lo que el ministro de Educación ha planteado, que el 8 de mayo deben estar dando todas las facilidades para que se absorba a todos los chicos de los colegios privados a las plataformas que están diseñando en el sector público. Con eso se va a traer un ahorro significativo a los padres de familia, porque este pensará,
entre quedarme con la educación digital, virtual que me está dando el colegio privado, que es prácticamente la misma o incluso que podría ser de menor calidad que la que el Estado me va a ofrecer, no tengo por qué quedarme más acá. ¿Y cuál va a ser el efecto inmediato de eso? Que muchos colegios privados, en lugar de perder fuentes de ingresos, comiencen a renegociar las pensiones con los padres de familia. Así habrán algunos que de repente descuenten el 25%, otros que descuenten el 35%, el 45% o el 50%, pero eso lo tendrá que decidir cada colegio. Esa renegociación tendrá que obedecer a la estructura de costos y a qué tanto el colegio puede admitir para mantenerse a flote. Entonces, ese es el escenario. El Estado no podría intervenir directamente en el precio, pero sí podría dar los incentivos para balancear el poder de negociación. Depende entonces de qué tan rápido sea el gobierno en equilibrar la balanza. Espero que esta situación mejore lo más pronto posible. Sin más, agradecerle su participación en esta segunda sesión y ya más adelante nos veremos con otro tema coyuntural y controversial. Por favor, si les gustó el video, pónganle like, suscríbanse al canal. Voy a sacar otros temas más interesantes, siempre con el análisis normativo y económico de por medio. Nos vemos.